Buenos días, doctor. Hola, buen día. Buenos días. Eh, Continuamos con la clase de delirium y nos hayamos quedado con epidemiología. Bueno, para esto hay que tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes utilizados para estos estudios, pues fue en pacientes hospitalizados y pues eran adultos mayores. Es la población más prevalente de eh, de esta enfermedad. Entonces, eh, bueno, eran mayores de 65 años en hospital, terapia intensiva o en áreas quirúrgicas. Después vamos a ver cuál es el factor del estrés en este tipo de pacientes. Bueno, en cuanto a la prevalencia, lo tomábamos como era que la enfermedad, o sea, el delirium ya estaba presente al momento de la admisión y estos eran del 14 al 24%, mientras que en incidencia se mencionaba como nuevos casos, o sea, que se hayan dado durante la estancia hospitalaria y esos eran en 6 al 56% de los pacientes. Después aquí tenemos una tablita en base al servicio y la presentación en la que se dio. Por ejemplo, en la unidad de terapia intensiva, pues el estrés era importante para el paciente. Entonces, pues sus rangos iban desde un 70% hasta un 90% en cuanto a incidencia, porque esto es en base a el área del hospital en la que estaba. Otro factor común que se encontró en este tipo de pacientes era la estancia por fractura de cadera. En estos fue del 15 hasta el 55%. En casas de retiro, este era alrededor del 60%. En pacientes en etapas terminales era del 85%. Y cuando acudían al departamento de urgencia, este es el único que podemos considerar como prevalente, era del 10 a el 30%. No son cifras separadas, pero pues así las puse porque nos manejaba un rango, no nos decía una específica, según diversos estudios. Bueno, entonces aquí otro punto importante es que muchas veces el clínico puede fallar al detectarlo, ya que solamente, no, más bien, el 70% de eh, se supone que el 70% de las veces el clínico puede fallar en su diagnóstico, y por lo tanto, pues se va a asociar a un pobre pronóstico. Solo del 22 al 76% va a tener una mortalidad pues más alta en el hospital. Y en cuanto al seguimiento en años, a pesar de que el delirium ya haya sido pues curado, de un 35 a un 40% va a tener mortalidad asociada pues a delirium, pero posterior a que este se haya presentado y pues se haya controlado. Ok, bueno, en cuanto a la etiología, pues tenemos que poner en una balanza los factores predisponentes y los factores precipitantes. Ahorita les voy a hablar de ello. Y entre los factores precipitantes más importantes, pues vamos a tener los fármacos que esté tomando el paciente. Cuando veíamos la imagen en la clase anterior, mencionaban ahí cierto tipo de fármacos. Vamos a ver que en realidad los fármacos que se pueden asociar a delirium son muchísimos, ya sea que muestren una correlación directa con su fisiopatología o no tanto y puede estar un poquito más escondido cómo lo pueden ocasionar. Y pues también vamos a ver la relación entre delirium y demencia, que es uno de los factores predisponentes más importantes. Bueno, entonces primero tenemos que tener en cuenta que la etiología va a ser multifactorial. Y como ya le decía, poner en balanza los factores predisponentes contra los precipitantes. Primero, para los predisponentes, bueno, pues es un paciente vulnerable y los precipitantes serían estímulos nocivos. Entonces, de manera rápida, porque esto es como que generalidades, los factores predisponentes se pueden presentar como delirium después de exponerse a leves estímulos, pero si tenemos un paciente pues bastante vulnerable. Mientras que en pacientes poco vulnerables vamos a necesitar estímulos nocivos bastante importantes para que se presente el trastorno. Entonces,
En aquellos en un paciente muy vulnerable, con leves estímulos, los podemos inducir al delirio, mientras que en pacientes con pues poco vulnerable vamos a necesitar estímulos nocivos bastante fuertes. Bueno, y entre los estímulos fuertes podemos considerar como la anestesia general, la cirugía, la polifarmacia. Vamos a ver que fármacos específicos, aunque pues son un gran número de ellos, la inmovilización y también las infecciones se van a considerar como estímulos fuertes que pueden desencadenar delirio. Y bueno, pues es relevante identificar todos estos factores, tanto los predisponentes como los precipitantes, para darle un manejo pues global al paciente e irlos eliminando, ya que, por ejemplo, si solamente quitamos un estímulo que le esté llevando al delirium, pues el manejo va a ser poco adecuado. A ver, Entonces, perdóneme, una pequeña sí, pausa nada más. sí, Bueno, sí. algo que tiene que quedar claro es que como la misma definición de delirium lo dice, es un cuadro sintomático de origen multifactorial. Los factores, o mejor dicho, para que se presente el delirium tiene que haber una interacción entre factores a los que está predispuesta una persona y uno o varios factores precipitantes. Luis intentaba explicarnos que no necesariamente el factor precipitante puede ser tan grande, que dependerá de cuántos factores predisponentes acumule un individuo. Los factores predisponentes pueden dividirse en dos tipos, aquellos que podemos y que no podemos modificar. ¿Alguien le quiere ayudar a Luis enlistando algunos factores que predisponen a alguien a que haga delirium, tanto modificables como no modificables? Sí, A ver, Lucía. ¿O no? ¿Quién fue? ¿Quién desbloqueó el micrófono? bueno, no fui yo, pero lo puedo mencionar alguno. A ver. Pues primero está que tenga antecedentes, comorbilidades. La polifarmacia también es un factor predisponente. A ver, Eh, una pregunta. De los antecedentes, ¿qué antecedentes? Y de las comorbilidades, ¿qué comorbilidades? pues antecedentes, creo, o bueno, yo entendí que ya haya presentado un cuadro de delirium antes. Muy bien, excelente, sí. Ujú. ¿Qué Y más? pues de comorbilidades que tenga alguna enfermedad, pues que la esté desencadenando. Como por ejemplo. Mm, Pues mencionaba que se podía presentar en muchas, pero podría ser en sepsis, en infarto. Pero fíjese, algo que la esté desencadenando no sería un factor predisponente, eso sería un factor precipitante. La sepsis precipitaría un cuadro de delirium, más que predisponerlo. ¿Qué otras cosas predisponen a un paciente con delirium? A ver, Karen. Pues, ¿Yo? Sí, usted. Ah, 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 muy bien. Ese es un muy buen cuadro. Ese que acaba de poner Luis. auditivo. Si se fijan, guardan una relación totalmente inversa. Mientras más factores predisponentes tenga un paciente y estos factores sean de mayor gravedad, menor se requiere la intensidad de un factor precipitante. Y el factor precipitante puede ser tan sencillo como la simple impactación del bolo fecal en el ámpula rectal. Es decir, un paciente puede tener un cuadro de delirium únicamente porque esté obstipado o porque tenga un estreñimiento severo. Y si tiene una demencia ya en etapa muy avanzada y aparte de la demencia es hombre, etcétera, etcétera, si junta muchos, está inmóvil, tiene dependencia para las actividades
más básicas de la vida diaria, requiere únicamente de un pequeñísimo factor precipitante para que éste se presente. Es de las cosas más así que les puedo decir que precipitan delirium y que a veces parecen ínfimas. Recuerdo tener una paciente con demencia con un cuadro que antecedió a la expresión clínica de un zóster. Durante 3 días la señora no dejó de caminar. Se caminaba y lo único que decía era agarrarse un costado y debajo de la región mamaria. Y era caminar y caminar al grado de que hizo rhabdomiolisis, o sea, elevó la CPK en casi 7000, ¿sí? Y no se controlaban con nada manifestaciones psicológicas y de conducta asociadas con una demencia. A los 3 días de haber empezado así, brotaron unas lesiones, unas vesículas justo a lo largo de todo el arco costal submamario hasta la espalda. Lo que tenía era dolor, pero como tenía demencia, no podía expresarlo. Y ella empeoró de sus síntomas de demencia y manifestó delirio. ¿Sí me explico? Entonces, la interacción entre estos dos factores es lo que precipita o es lo que genera la presencia de delirium. En otras ocasiones puede ser de hecho, la suspensión más que la iniciación de medicamentos, de hecho, de eso ya veremos. Y si piensan que el delirium es exclusivo de viejitos, si se ponen a buscar en internet, chéquenlo, van a encontrar un buen de información sobre delirium en el contexto de los pacientes pediátricos, de niños, y cómo se puede identificar y a qué predispone una vez que este se presenta. Recuerden una cosa que comentó Luis la clase pasada. Si un paciente se choca y no tiene presión arterial y no perfunde bien el riñón, hace falla renal aguda, que se expresa como liguria y elevación de azoados. Si un paciente se infarta y empieza a ahogarse y genera edema agudo pulmonar, ¿sí? Casi siempre eso es equivalente a falla cardíaca. Es la falla del corazón como bomba. Tienen que aprender a ver el delirium como una insuficiencia cerebral. Cuando un paciente presenta delirium, no es otra cosa que el cerebro fallando. Es una insuficiencia de la función del cerebro, es una falla orgánica. Que eso no se les olvide. ¿De acuerdo? Ok. Doctor, también creo que habíamos visto que se puede presentar en el trastorno por abuso de sustancias, por ejemplo, alcohólicos ya de larga evolución y que lo dejan de golpe. Sí, así es. Igual lo mismo sucede con las benzodiazepinas. Nada más que en el caso específico del trastorno por abuso de sustancias, que es una patología que ven mucho los psiquiatras, sobre todo en cuanto al alcohol, ahí el delirium recibe un apellido muy singular que ustedes ya conocen. Se llama delirium tremens, así es. Y el cuadro es mucho más severo, mucho más explosivo. Y pues tiene el antecedente que hubo la suspensión brusca de, puede ser alcohol o puede ser benzodiazepinas también. ¿Ok? Doctor, ¿y el delirium en general se puede considerar premonitorio de muerte o sea, en otros casos? O porque en psiquiatría hemos visto que delirium tremens es premonitorio de muerte para ciertos pacientes que pueden desarrollar Korsakoff o algo así. Sí, señor. De hecho, es algo grave. O sea, si un paciente presenta delirium y yo no encuentro la jodida causa de por qué lo tiene y no la corrijo, tengo altísimas probabilidades de que ese paciente se me muera. Y peor aún, de eso de hablar a Luis más adelante, un alto porcentaje de los pacientes que no muere va a quedar con consecuelas cognitivas, si no es que con algún tipo de demencia. Algo de lo que se quejan mucho mis pacientes cuando hacen delirium en el hospital, y te lo dicen, por ejemplo, las señoras, es que dicen que, pues, mi esposo ya no es mi esposo. ¿Conocen a Phineas Gage? ¿Han oído hablar de ese sujeto? Eso es lo malo de no llevar historia y filosofía en la medicina. A ver, Gabriela, porque la vi con cara de se me hace que sí la conozco. Creo, ¿Conoces a Phineas Gage? no estoy segura de si lo vimos que tuvo un problema en el trabajo y que le afectó el lóbulo temporal, no sé si es el mismo. Ok, no el lóbulo temporal, pero sí fue el lóbulo frontal. Frontal, perdón, sí, El que caso de tuvo Phineas Gage, cambios de personalidad. así es.
cuyo cráneo se exhibe en el Museo Smithsoniano, fue todo un personajazo porque ese cuate, haciendo hoyos para poner líneas de ferrocarril, compactaban dinamita con una barra de metal. Yo no sé a qué personas tan inteligentes en ese siglo se les ocurrió compactar dinamita con barras de metal en el suelo. Entonces hubo una chispa, la barra explotó y atravesó su cara por completo desde acá y emergió la barra por el cráneo. Lo curioso es que siempre estuvo vivo y consciente. Y el doctor que lo atendió hacía una serie de descripciones sobre cómo fue evolucionando la personalidad de Phineas Gage. Y describe a la esposa cómo su esposo dejó de ser su esposo, cómo presentó cambios severos de personalidad. Estamos hablando de lo que se llaman síndromes del lóbulo frontal, porque los hay. Hay 3 variantes de síndromes del lóbulo frontal. Las debieron de haber visto, yo creo que el neuro o el neuroanatomía, no lo sé. A lo que quiero llegar con este ejemplo es que básicamente el delirium, al ser una falla cerebral, predispone a que exista un daño permanente dentro de la cabeza, en la función del encéfalo. Y los pacientes se los van a decir, o los familiares de los pacientes. Y eso la verdad es catastrófico. ¿Ok? Bueno, a ver. Siga, por favor, Luz. Sí, bueno, pues ya eso era lo relevante de la tabla, las relaciones entre una alta vulnerabilidad con factores predisponentes, pues no tan alarmantes. Y pues de un paciente con un factor, precipitante y un paciente con un factor predisponente leve, por ejemplo, un paciente con, pues que sea independiente, que van a estar, pues algún factor precipitante más importante, como una cirugía mayor. Ok, bueno, entonces, entre los diversos factores predisponentes tenemos demencia o bien un problema cognitivo que ya esté subyacente antes de que se presente este y que según la tabla anterior pues sería como uno de los predisponentes más importantes. Ya con un factor precipitante bastante leve pues se puede desarrollar delirio, enfermedades severas, comorbilidades que pues en esta edad no son poco comunes, depresión, y también vamos a ver que los antidepresivos pues pueden ser un factor precipitante, problemas en la visión y en la audición, también la inactividad, pues deshidratación y también la insuficiencia renal crónica, a una anormalidad estructural del cerebro o algún eh, bueno, un stroke anterior, perdón, no recuerdo la palabra, historia de abuso de alcohol, también que ya haya tenido episodios de delirium anteriores, también historias de caída, la edad avanzada, o el uso de algunos fármacos psicoactivos que no son los únicos. Ahorita vamos a ver una tablita con todos los fármacos. El género masculino y también la malnutrición. Todos estos se consideran factores predisponentes para desarrollar delirio. Ahora, en los pacientes con demencias, ya lo mencionábamos, eran los más importantes y también con los que más se les va a asociar. Van a tener de 2 a 5 veces más riesgo de presentar, aquí me equivoqué, es delirium, perdón, luego lo corrijo cuando les pase la diapo. Y pues más de la mitad de los pacientes que van a presentar delirium ya tenían demencia como un cuadro subyacente. Después, pues en las enfermedades crónicas, pues prácticamente cualquier enfermedad crónica lo puede ocasionar, otra vez delirio, perdón. Enfermedades en sistema nervioso, infecciones, enfermedades metabólicas, cardíacas, pulmonares, endocrinológicas y también neoplásicas. Y pues podemos tener un modelo predictivo al admitir al paciente al hospital y en este pues contamos con, o más bien para evaluarlo, contaríamos con los parámetros como enfermedades subyacentes, una discapacidad visual, ya que ya tenga demencia de manera pues, subyacente al momento de entrar, y la relación Bunn-creatinina, ya que es un buen parámetro para determinar si el paciente está deshidratado, que era lo que ahorita nos mencionaba el doctor. Después, los factores precipitantes, pues tenemos bastantes. Distintos fármacos como las drogas psicoactivas, la inmovilización, el que el paciente tenga sondas vesicales,
que no lo dejemos moverse del todo bien, que yo creo que va pues bastante ligado con la inmovilización, la deshidratación, que ya lo mencionábamos, el estado nutricional pobre y también las causas iatrogénicas no son poco comunes en estos pacientes. Ahorita creo que les menciono un dato acerca de eso. Las enfermedades que son recurrentes en estos pacientes, una cirugía mayor, que lo veíamos que era uno de los factores precipitantes que causa mucho estrés en el paciente, o sea, es un factor precipitante importante. Em, em, bueno, algunos, pues las enfermedades metabólicas, las infecciones, hipoxia, como lo mencionábamos ahorita, el alcohol y también las intoxicaciones por droga, por algunos tipos de drogas. Em, y pues problemas en la sensación. El dolor era, pues de hecho, ahorita lo que nos mencionaba el doctor con su caso de la paciente con herpes. Em, Estrés emocional y pues también que no tengan pues buenas horas de sueño o bueno, que se estén privando de él. Bueno, en cuanto a la movilidad disminuida, tiene una asociación fuerte con delirium y también con el declive funcional una vez que se haya recuperado de este, si es que se logra recuperar. En cuanto a la iatrogenia, pues este es, como les mencionaba, bastante común. En el 29 al 38% de los adultos mayores hospitalizados es mucho más común que vayamos a cometer un acto iatrogénico que en aquellos que no tengan, bueno, que en aquellos que no sean adultos mayores. Es 3 veces más importante que en aquellos menores de 65 años. Y pues las complicaciones van a estar relacionadas tanto al diagnóstico como a su tratamiento, así como algunas otras cosas como reacciones alérgicas o sangrado por sobreanticoagulación, perdón. Desórdenes en órganos y sistemas, los principales que mencionábamos era renal, hepático y también del sistema nervioso central, pero pues ahorita con esta pandemia, pues le podemos agregar también el respiratorio y nos menciona que aquí lo podemos juntar con el iatrogénico, ya que muchas veces en los adultos mayores los problemas respiratorios pueden cursar sin disnea o sin taquipnea, entonces pues no son signos tan claros de algún problema en el sistema respiratorio. ¿Sabe una cosa, Luis? Hay algo que yo me pregunto de las personas jóvenes que han tenido a la fecha esta infección por el virus SARS-CoV-2. Hemos manejado con mascarillas con reservorio y puntas nasales alto flujo que mantienen saturaciones entre 80 y 85 y que no se llegaron a intubar. Ni se diga, obviamente, los que quedaron intubados, es bien notorio la disminución de las capacidades cognitivas cuando los ves después. Y evidentemente la hipoxia mata neuronas. ¿Quién sabe cómo les vaya a ir a estas personas jóvenes cuando alcancen la edad, o sea, de llegar a viejos, cuando lleguen a viejos? ¿Quién sabe cómo se vayan a disparar las cifras de demencia o deterioro cognitivo leve en este tipo de personas que fueron sometidos a este estrés y a esta hipoxemia crónica? Y no les hablo durante días, o sea, les hablo de semanas. ¿Quién sabe cómo les vaya a ir en un futuro? A mí me queda esa duda. Y es algo que hemos estado discutiendo mucho en foros y en webinars sobre el rendimiento cognitivo en los pacientes después de que se infectaron de SARS-CoV-2. No sabemos. A ver, ¿cómo les va? Sí. Bueno, pues a lo mejor como comentarios también eh, vi también de un post similar que decía que a lo mejor no habíamos visto lo peor de la enfermedad porque también tiene neurotropismo. Pero Sí. pues bueno, Ok, siga, Luis. sí, bueno, otros factores predisponentes tenemos el infarto del miocardio y también la falla cardíaca congestiva, pues están asociados a delirium. Y también otro punto que nos retoma el anterior con el sistema respiratorio es que también puede tener ausencia de los síntomas cardinales. En cuanto a las infecciones ocultas, pues la sintomatología no va a ser como la hemos estudiado en muchas de estas enfermedades.
ya que por ejemplo en las infecciones puede no tener leucocitosis ni tampoco fiebre. Y pues en los desórdenes metabólicos los podemos asociar con hiper o hiponatremia, hipercalcemia, desórdenes ácido-base, hiperglicemia, enfermedades adrenales o tiroideas. O sea, la cantidad es muchísima. Y pues también los asociados a la estancia hospitalaria, como puede ser la restricción física, que pues según vienen unos videos es común en este tipo de pacientes, sobre todo si se llegan a poner agresivos, la malnutrición y también la polifarmacia. Un dato interesante era que si más de 3 medicamentos habían sido añadidos en días previos, pues aumentaba el riesgo pues de padecer delirio, el uso de una sonda vesical y también eventos iatrogénicos, como ya mencionaba. Y bueno, pues uno de los factores predisponentes más importantes pues es el uso de fármacos. La verdad los fármacos son bastantes y pues en el 40% de los casos de delirium, uno o más medicamentos contribuyeron a su desarrollo. En el 40% es pues casi la mitad. Aunque los medicamentos en muchos casos pueden propiciar su estado, también el suspenderlos o el administrarlos pues van a ser el remedio más común para el delirio. Bueno, en cuanto a los diversos fármacos que tenemos, pues tenemos los sedantes hipnóticos, como las benzodiazepinas, y aquí merecen mención especial el flurazepam y el diazepam, los barbitúricos, y también los medicamentos para dormir, que creo que en estas edades no son poco comunes, como la difenidramina. Algunos narcóticos, como la meperidina, los anticolinérgicos, aquí es cuando podemos entrar un poquito en pues en la fisiopatología, ya que cuando lo estemos viendo, vamos a tener problemas en los neurotransmisores y la acetilcolina tiene un factor prácticamente central en ella. Entonces los anticolinérgicos pues también podemos ponerlos aquí como muy importantes. Y pues en ellos tenemos los antihistamínicos, como los antihistaminas, como la difenidramina y la hidroxicina, los antiespasmódicos, como la veladona o el Lomotil, los antidepresivos heterocíclicos, como la imipramina, los neurolépticos, como la clorpromacina y el haloperidol. En cuanto también vamos a tener los fármacos para sistema gastrointestinal. Y pues aquí tenemos la butiliosina, que no se menciona, pero aquí tenemos la iosisamina y también la oxibutina y pues también otros como atropina y en cuanto a los fármacos cardíacos, que pues tampoco son poco comunes en estos pacientes, pues tenemos los digitálicos, los antiarrítmicos como las quinidinas, la procainamida y la lidocaína, algunos antihipertensivos como los beta bloqueadores y metildopa, que no solamente tenemos un fármaco para los antihipertensivos, también vamos a ver uno que es para el control de la diabetes. Y bueno, me salté un poquito. Los gastrointestinales tenemos los antagonistas H2, como la ranitidina, los inhibidores de la bomba de protones, la metoclopramida, y incluso vamos a tener pues remedios de naturistas, que aquí los mencionó, pues en esta otra tabla los mencionó más a fondo. Bueno, agentes gastrointestinales ya mencionamos, dopaminérgicos, nuevamente junto con los anticolinérgicos entramos en el terreno de su fisiopatología y de sus neurotransmisores, como la levodopa. Los analgésicos, aquí tenemos prácticamente todos los AINES y pues no sé, recuerdo en mis clases de propedéutica que me comentaban que no era poco común que los pacientes mayores con sus dolencias, ellos mismos se administraran AINES. O, por ejemplo, también opioides. Los sedantes hipnóticos ya los mencionamos. También los antibióticos o antivirales que no mencionaban en la tabla anterior, como el aciclovir, los macrólidos, y pues esta tabla que es bastante amplia. Los antidepresivos que ya he mencionado, no, creo que esto no los mencionaba en la tabla anterior, pero por ejemplo tenemos los inhibidores de la MAO, los antidepresivos tricíclicos y también los heterocíclicos que ya veíamos en la tabla anterior, y los inhibidores de la recaptura de serotonina. Los anticolinérgicos ya los mencionamos, algunos otros fármacos con actividad en sistema nervioso central,
como por ejemplo el litio o la fenotiacinas. Luis, perdón que lo interrumpa. No, no, problema. Prácticamente cualquier tipo de medicamento puede provocar o ser un factor coadyuvante a un cuadro de delirium. Entre los más frecuentes, les puedo decir que de manera general, todos los antihistamínicos, sobre todo los de primera y segunda generación, en pacientes que tienen delirium deberían de evitarse. Esa tendría que ser una regla. Todos los fármacos que sean depresores o activadores del sistema nervioso central, llámese cualquier tipo de benzodiazepina, valproato, antidepresivos, cualquier fármaco que se inicie de nuevo y el paciente presente un cuadro sugestivo de delirium, como regla básica siempre será el medicamento hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Prácticamente hay una lista enorme. Pero de los fármacos que yo les puedo decir que se emplean con mucha frecuencia en el hospital y los médicos casi siempre la excrementan a la hora de indicarlos porque precipitan cuadro de delirium, están los procinéticos como la metoclopramida. Es un medicamento que a toda costa debiera de evitarse en adultos mayores porque de cada 10 a los que se los administren, 9 van a ser delirium y van a ser manifestaciones extrapiramidales. Ese es un medicamento de muy alto uso. Entonces, no. Todos los antidepresivos tricíclicos tienen la altísima capacidad de apendejar y dejar a la gente como geriatra del turno vespertino de la 71 de Teorrión, apendeja por el poder anticolinérgico que tiene, todos. La imipramina, la mitriptilina, la nortriptilina, son medicamentos que debieran evitarse en adultos mayores. Algunos anticonvulsivos, no sé si nunca se hayan fijado, pero los pediatras, por ejemplo, al igual que los geriatras, nunca utilizamos como anticonvulsivo el topiramato en niños y mucho menos en adultos mayores. Observen y dense cuenta cuando vean pacientes con crisis convulsivas que el topiramato no existe en niños y no existe en adultos mayores por el poder anticolinérgico que tiene. Algunos antibióticos de los más importantes son las quinolonas, las que suelen precipitar cuadros de delirium cuando se dan sobre todo en dosis plena, levofloxacino, sobre todo las levógiras, levofloxacino y moxifloxacino. Ahora, una aclaración. No quiere decir que no los tenga o no los pueda dar. Lo que quiere decir es que ustedes tengan en cuenta de que si los dan, tendrán que vigilar ese efecto secundario en adultos mayores. Si un paciente trae una neumonía del carajo, ¿sí? Y sospecho que el bicho que trae es sensible a quinolonas, pues a huevo que le voy a dar levofloxacino si lo requiere. No quiere decir que no se lo tenga que dar, pero quiere decir que tengo que vigilar o esperar que esto suceda. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, si requiero de un procinético, pues de güey le voy a dar metoclopramida teniendo cinitaprida o itoprida, por ejemplo, teniendo otras opciones, pues. ¿Me explico? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿vale? Ok, sígale, Luis. Sí, bueno, y ya yo creo que el último que quería mencionar eran los antidiabéticos, que con el que más se ha asociado es la glibenclamida. Entonces, pues tenemos de patologías bastante frecuentes en el adulto mayor. Bueno, y pues aquí les mencionaba las veces que aumenta el riesgo. Los fármacos psicoactivos lo aumentan 4 veces, pero si usamos 2 o más de estos fármacos, van a ser 5 veces pues el aumento del riesgo. En cuanto a los sedantes hipnóticos, va a ser de 13 a 12 veces, es de los que más. Los narcóticos 3 veces y los anticolinérgicos de 5 a 12 veces. Va a ser el fármaco que más lo va a elevar. Y pues bueno, este riesgo va a incrementar en proporción directa de acuerdo a al número de medicamentos que se esté utilizando. Entonces, pues si combinamos de estos, pues el riesgo va a ser muchísimo. Y, bueno, nos mencionaba que muchas veces, en base a estudios recientes, se da un manejo inapropiado al paciente y se da un sobreuso a los fármacos psicoactivos. Esto es algo común en los hospitales y pues esto nos sugeriría que muchos episodios de delirium pues son prevenibles y como los mencionaba, la causa iatrogénica pues también es importante.
Bueno, ya pasamos a un factor predisponente, que es el delirium y la demencia. Les mencionaba que estos tienen una relación pues bastante conjunta, pero pues no es, bueno, mencionaba que no estaba tan bien estudiada, a pesar de que sí están muy correlacionadas. Y pues la contribución del delirium para provocar demencia todavía es controvertido, aunque al revés, la contribución de la demencia para el delirium pues sí se tiene establecida. Y algo que ya nos había anticipado el doctor era que algunos de los pacientes que vayan a presentar delirium nunca van a recuperar sus funciones cognitivas de manera íntegra, o sea, no van a volver al nivel basal en el que estaban antes de esto. Y pues algo que nos planteaba era que a lo mejor el delirium y la demencia son dos caras de la misma moneda, solamente tal vez sería verlo como la demencia como un delirio, otra vez delirio, perdón, como delirium crónico y y el delirium como una demencia reversible. Entonces se encuentran en el mismo espectro de la discapacidad cognitiva, pero pues a lo mejor son algo distantes por esto que ya les había mencionado. Y pues para eso era relevante la definición, para saber que este es el trastorno agudo. Bueno, entonces los pacientes con delirio pueden cursar, se puede alterar su curso si este tiene una demencia subyacente. Se va a empeorar de manera dramática y también va a haber un deterioro cognitivo mucho mayor. La progresión también va a ser mucho más rápida y las pérdidas funcionales van a ser mucho mayores que en el paciente que no tenía una demencia de manera subyacente. Y pues también a largo plazo van a tener peores resultados. Ahorita con la epidemiología les mencionaba que pues la mortalidad está incrementada a pesar de que hayamos controlado el cuadro de delirium. Mientras que pues la demencia va a ser el factor predisponente más importante para su aparición. Y pues 2/3 de los casos de delirium ocurren en un paciente con demencia, ¿sí? O sea, están muy, muy relacionadas. Y pues ambos, al momento de estudiarlos, se van a asociar a un menor metabolismo cerebral, deficiencia colinérgica y también a estados inflamatorios. Ok, no sé si hay dudas hasta aquí. Ya pasaríamos a la fisiopatología. Bueno, Adelante, Luis. Vamos sí, a ver si nos podemos ir un poquito más rápido. Vámonos sí. rápido a fisiopatología. Bueno, los podemos dividir en factores físicos y de neurotransmisores. La fisiopatología aún se tiene un poco clara, entonces estas son más bien pues algunas teorías. La lesión va a ser mucho más funcional que estructural, aunque en algunos estudios sí se han encontrado daños estructurales. Por ejemplo, en el electroencefalograma hay un trastorno de la funcionalidad global y pues también hay una actividad cortical de fondo disminuida, o sea, las ondas alfas que veíamos en fisiología van a estar disminuidas. Y en algunos otros estudios, como de potenciales evocados y de estudios de neuroimagen, pues vamos a tener principalmente alteraciones en el hemisferio derecho. Y en algunas zonas que también vemos pues alteraciones van a ser en la corteza prefrontal, en el tálamo, en los ganglios basales, la corteza temporoparietal, fusiforme y la circunvolución lingual, o sea, prácticamente pues en varias zonas. En rayos de taqui y resonancia magnética sí se encontraron algunas lesiones estructurales, no ahondaba más en esto. Y pues en el Cerebral Blood Flow y el SPECT veíamos que estos cambios están asociados a una disminución del flujo sanguíneo, que era lo que ya les mencionaba. Y pues algo relevante es que estos resultados han sido bastante variables. En cuanto a la fisiopatología, tenemos 3 neurotransmisores importantes. En la dopamina vamos a tener una función elevada, mientras que en la acetilcolina una función reducida. La acetilcolina va a ser el central, ya que es importante en los procesos de conciencia y de atención y por lo tanto pues es probable que tenga una base colinérgica, además de las pruebas o de la evidencia que tenemos por los fármacos que la ocasionan. Y pues la serotonina es como un punto medio entre la dopamina y la acetilcolina. Nos menciona que su función puede estar o incrementada o disminuida, ya que esta va a interactuar y va a regular la actividad de ambos. A ver, Entonces, una pausa ahí, nada sí, más. Dos neurotransmisores son los principalmente implicados en la fisiopatología del delirium. Nada más recuerden una cosa, los neurotransmisores y sus receptores a lo largo de todo el encéfalo
tienen una distribución diferente, se mueven por ejes diferentes y activan vías diferentes. El delirium es una psicosis muy breve, ¿sí? Y casi todo esto está regulado sobre todo por la dopamina. A ver. A ver, Alonso, una pregunta. ¿Se acuerda de cuáles son los 3 ejes dopaminérgicos principales? Son 4, perdón, son 4 vías dopaminérgicas principales, según neuroanatomía, ¿recuerdan? Cuando vieron neuroanatomía, tanto estructural como funcional, o sea, que llevaron un apartado de neuroanatomía, no sé si todavía exista eso, a lo mejor ya no, ya estoy muy viejo. ¿Sí? Bueno, había 4 ejes, ¿se acuerdan? ¿Se refiere a las vías, doctor? Simón. Ah, sí, eran las que, bueno, no sé si son las mismas que habíamos mencionado en clases pasadas, pero era la nigroestrial o rubroestriada, que era la del movimiento, la mesolímbica, la mesocortical y la tuberoinfundibular. Ah, uy. Antes ya vimos esto. Ok. Perdón. Bueno, cada una de esas vías tiene que ver con las manifestaciones del delirio. Y la acetilcolina es llamado neurotransmisor que se encarga de la memoria. A grosso modo, sin extendernos demasiado, sabemos que las concentraciones de acetilcolina tienden a disminuir, mientras que la dopamina en algunos sectores tienden a aumentar y en otros a disminuir. Y esas son los culpables de las manifestaciones clínicas que cursan los pacientes con delirium. ¿De acuerdo? Ok, sígale, Luis. Sí. Bueno, entonces la evidencia pues también nos marcaba esta asociación con los fármacos anticolinérgicos que pueden inducir el delirium. Y por ejemplo, la fisiostigmina va a solucionar el delirio ocasionado por anticolinérgicos. Entonces, pues otra evidencia a favor de esta teoría. Y pues los inhibidores de la colinesterasa parece tener un efecto benéfico en aquellos pacientes que no haya sido ocasionado por fármacos. Entonces, pues nuevamente, lo apoya. Bueno, entonces, otro punto importante es el estrés asociado con las enfermedades o, por ejemplo, con la cirugía, que era uno de los factores precipitantes importantes. Sugiere que va a tener participación el sistema inmune y también el sistema simpático. Va a haber un incremento de la actividad del eje hipotálamo, pituitario, adrenal, cursando con hipercortisolismo, liberación de citocinas cerebrales, alterando los neurotransmisores y el eje tiroideo, y pues va a haber modificaciones de la barrera hematoencefálica. Todo esto va a estar potenciado por la edad del paciente y sus alteraciones en los distintos sistemas. Ya habíamos visto, nuevamente repetimos, predisponentes con precipitantes. Y pues va a haber cambios en neurotransmisores, el manejo del estrés celular y la regulación hormonal junto con la respuesta inmune. Entonces, pues la línea antes marcada pues va a estar reincrementada por los cambios asociados a la edad. Bueno, la presentación, ya vamos a pasar a la clínica. Y pues tenemos las características clínicas que van a ser cardinales, sus herramientas para la evaluación y las formas de delirium. Bueno, primero, los datos más importantes van a ser el inicio agudo y la inatención. Entonces, para esto, pues lo tenemos que evaluar. Primero tenemos que determinar si el proceso es agudo o no lo es. Y pues como el paciente no nos va a poder ayudar mucho, tenemos que ya haber conocido al paciente anteriormente o requerir los datos de un observador, ya sea algún familiar o el que lo cuide o alguna enfermera, básicamente el que le esté a su cargo. Y pues el cambio tiene que ocurrir en horas o días. Otro punto importante es que va a estar en un estado fluctuante. Como ya habíamos mencionado, este tiende a aumentar o a disminuir su severidad en 24 horas y va a tener intervalos de lucidez. Y pues va a haber reversibilidad en los síntomas también en estos periodos. La inatención va a ser la dificultad para concentrar, mantener y cambiar la atención. Entonces, va a tener dificultad para las tareas simples como de repetición, retención de dígitos y, como mencionábamos anteriormente, pues decir los meses en orden inverso. La distracción fácil, que va a ser la dificultad para seguir comandos de varios pasos. O sea, por ejemplo, que le digas al paciente, párese, vaya al baño, regrese y no sé, o ese tipo de patrones, según había visto.
no los va a poder seguir. También no va a poder seguir la conversación, y algo pues característico es que, por ejemplo, si tú intentas entablar una conversación con él y le empiezas a hacer varias preguntas, va a utilizar una misma respuesta para responder a todas tus preguntas, va a ser constante. El pensamiento desorganizado, esta es manifestación de alteración cognitiva o perceptuales subyacentes, o sea, por ejemplo, si este se presenta, pues nos podría hablar de que el paciente tiene un estado de demencia, la habla inconexa e incoherente, y la progresión de ideas ilógicas o poco claras. Los niveles de conciencia alterados, este también es un punto relevante, que el más común va a ser un estado letárgico. El paciente va a estar poco consciente de su entorno y puede tener una variación diurna, perdón. O sea, va a mejorar en la mañana. Que no va a estar consciente de su entorno va a ser principalmente en el sentido de desorientación, en tiempo y espacio. El deterioro cognitivo, pues vamos a tener problemas en la memoria, en la disnomia, que era, lo investigué ayer, me parece que era encontrarle la relación a las palabras. Y pues también va a tener problemas con resolver, pues en la resolución de problemas. Agitación psicomotora, va a tener movimientos involuntarios y también angustia emocional. Discapacidad intelectual, alteraciones de la percepción como alucinación e ilusión. Ya habíamos visto la diferencia en psiquiatría. Paranoia, la habilidad emocional, o sea, va a estar cambiando mucho entre sus estados de ánimo, puede estar enojado y luego triste y luego feliz. Esa es la habilidad emocional. Y pues alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Pero estas no son cardinales de la enfermedad, aunque sí se pueden presentar. Les traigo un video, no sé si quiera que lo veamos, doctor. ¿No? Adelante, No, Luis. ok, muy bien. Sí, bueno, esta es una actuación. ¿Qué pasó? Ahí está. Creo que no les tengo con video. Permítanme un poquito. Déjenme, les comparto con audio. Perdón, ahí voy. Ya, ahí va. Okay, Mr. Stevens, I'm just going to give you a quick test here, all right? I'm going to touch your hand with this, and you tell me whether it feels sharp or dull. Why am I here? You're in the hospital. I said we're just going to give you a little quick test, okay? Does that feel sharp or dull? Mary left yesterday. Mr. Stevens, you're in the hospital with me, okay? We're just taking a quick look at you, and I just want to know whether this feels sharp or dull. Oh, is that Mary? Mr. Stevens, can you work with me for 1 second, please? Can you look, sir, can you look at me? Where am I? You're in the hospital, sir. I just told you that. All right? Can you look at me for a second, No. Mr. Stevens? Mr. Stevens, can you look at me for a second? Does that feel sharp or dull? I just want Mary. They're never going to think I did a complete neuro exam. In an older person, inability to cooperate with the physical exam is a physical sign. It tells us the person has reduced attention. You tell me. Mr. Stevens, really quickly, sir. You didn't tell me. Just really quickly, does that feel sharp or dull? Is that Mary? Sir, can you look at me for 1 second? Le voy a adelantar un poquito para las pruebas. Relatively intact. Can you count backward from 20 by twos? While they're doing this, tap a pen on the rail of the bed to distract them. If they can't do this, ask them to count from 1 to 10. Okay, Mr. Stevens, I'm going to ask you to count backwards from 20 by twos. Okay, start at 20 and count down by 2. 20? Okay. 18? Mm-hmm. 16? Yeah. And keep counting. Mr. Stevens? I'm still looking for Mary. Examine for altered level of consciousness. If they're anything but awake, alert and appropriate, i.e. agitated or somnolent,
They have altered level of consciousness. Finally, check for disorganized thinking. Bueno, ya no vuelve a mostrar al paciente, pero pues creo que sí se veían bastantes las características que había descrito. Y pues decía que era una buena actuación en un comentario. Entonces yo pues confío en que esa persona tuviera conocimientos de delirium o al menos de actuación. Y pues ya continuaremos con sus herramientas para la evaluación, doctor. Ok. Ok, Si quiere, bueno. vamos a dejarlo aquí. Ok. Lo que sigue, vamos a ver los instrumentos de diagnóstico. Creo que ya habíamos visto eso también un poco, ¿no? Sí, ¿O no? nada más aquí tenía una duda, porque en el libro de lo que los saqué, de los autores que me recomendó, no vienen las tablas para evaluarlo, nada más viene esta que pues compara los diversos pues, estudios que le podemos poner, Mm. pero no las trae. ¿Quiere que las traiga o nada más con esto? No. De hecho, nada más me gustaría que enseñara dos cosas. Una que es evidentemente el CAM, el Confusional Assessment Method, y hay un método para seguir el CAM. Ese sí lo va a encontrar fácilmente en cualquier artículo. El método desarrollado por la doctora Sharon Paynoive, Ok. sí viene bien descrito. Hay una cosa, por ejemplo, con esa tabla que viene en el Hazard que me encabrona. Ok. Usted no puede levantar un mini mental en un paciente que tiene delirio. Sería como pedirle a alguien que tiene falla cardíaca que corra un maratón. Es decir, tendría un gran sesgo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene falla. Uno de los principales errores cuando me toca evaluar médicos en examen profesional de geriatría aquí en la 16 es que si ven un paciente que tiene delirium, su primera intención es levantar un jodido mini mental. Eso no se puede hacer. Usted no puede evaluar el deterioro cognitivo en alguien que tiene una falla orgánica cerebral. Y aquí si se fija en la tabla que viene en el Hazard, dice que se puede levantar el CAM haciendo observaciones obtenidas a partir de un mini mental. Y pues no, eso no lo hacemos. Hay unos videos muy interesantes que pueden consultar en YouTube sobre el CAM ICU, el CAM que se realiza en la unidad de cuidados intensivos. Están interesantes, les recomiendo que los vean. Y aparte de eso, chéquese también otra escala que es el RAS. Es la escala de sedación de Richmond. Sedación y agitación de Richmond. ¿Y para qué nos es útil? Porque al final de cuentas, cuando ustedes tengan un paciente con delirium, van a tener que poner varias cosas para que sus compañeros durante el transcurso de la guardia o a quien entreguen ese paciente se den cuenta de si el paciente en realidad tiene o no tiene delirium. Y si lo tiene, ¿cómo es que ha ido evolucionando? ¿Por qué? Una de las características que comentaba ahorita Luis es que el delirium tiene un carácter fluctuante. Si un paciente no fluctúa, eso ya no es delirium. Algo grave está pasando. Si a un paciente lo encontré agitado, inatento, con un CAM 3 de 4, 4 de 4, de acuerdo a cómo se hace el algoritmo del CAM, pero un Glasgow que empezó en 14, a las horas está en 10, a las horas está en 8 y horas después está en 4. Ese paciente no tiene delirium, ese paciente tiene algo en la cabezota porque no está fluctuando. Y cuidado, porque ese paciente se puede morir si no se fijan bien cómo está su estado de conciencia. Para eso nos sirve el Glasgow y para eso nos sirve el RAS, que es la escala de sedación y agitación de Richmond. Y son ampliamente utilizadas para la evaluación del delirio. Eso yo creo que lo vamos a ver el día de mañana y después de evaluación pasaremos a tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Las dos Andreas, Karen, Gabriela, Jason, Alex, Hugo. Yo sí, doctor. ¿Quién dijo yo sí? Hugo. A ver, Hugo. Es que me toca presentar polifarmacia. Entonces tenía duda de dónde sacarlo. Hay mucho de dónde sacarlo. Y ahí vienen, creo que en el programa, los puntos que le di más importante, de las cosas que tiene que hablar. No va a encontrar un capítulo como tal de polifarmacia. En ningún lado. En los libros sí vienen, pero viene muy reducido. Entonces, de varias partes tendrá que sacarlo. Tiene que consultarme los criterios de Beers. Y ojo, no quiero que me ponga
veintitantas páginas de los criterios que están actualizados. No vaya a ser eso. La última actualización es del 2019. Nada más mencióneme qué son, para qué sirven. Otra cosa que también quiero que vea son los instrumentos digitales que hay para la evaluación de la polifarmacia y los interact checkers que hay también. ¿Qué más? Ok. Esa clase está divertida, la de polifarmacia. Una pregunta, Luis, ¿cómo le hizo para compartir el audio en un video? Cuando le da en compartir pantalla, Sí. hay una función hasta abajo y rellena un cuadrito que dice compartir pantalla con audio. Entonces le da clic en compartir pantalla con audio y luego ya comparte lo que quiere compartir. Ok. Bueno, hoy aprendí algo. Muy bien. Ok. Sí, porque para lo de polifarmacia les voy a poner un video muy, muy gráfico de eso y sí me interesa que se escuche el audio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno. Hasta aquí vamos a dejarle, médicos. Como siempre, es un gusto verlos. Cuídense mucho y que tengan un lindo día. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. Igualmente. Doctor. Gracias, Hasta doctor. mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Mañana.